Bueno, nos vamos a sala de redacción de La Voz del Interior. Sergio Supo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. Cerrando una semana tensa, esta semana en la que ayer se instalaron primeros saqueos en Bariloche, luego disturbios similares en otros puntos del país, como el conurbano bonaerense, en algún caso en las afueras de Rosario, algo ocurrió también en Resistencia, Chaco. Los saqueos siempre son un dique que rompe contenciones y que arrastra y lleva lo peor y también lo mejor que tenemos los argentinos, porque las imágenes no colaboran con pensar que esos saqueos son solo el resultado de la extrema pobreza en la Argentina, más bien todo lo contrario. Hay siempre un recuerdo latente de aquel diciembre de hace 11 años, el del 2001, cuando caía el gobierno de la Alianza y un estallido social se llevaba puesto a Fernando de la Rúa y la década menemista. Aquellos momentos eran bastante distintos que estos, muy diferentes. Hay que decirlo y hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Esto no supone decir que no haya pobreza extrema en la Argentina, no supone decir que el gobierno debería tener en cuenta que hay cifras reales de pobreza, no las que difunde el INDEC y las que terminan creyéndose los propios funcionarios del gobierno nacional. Pero esto de ninguna forma puede justificar el arrebato, el saqueo, la pérdida de la contención social que todos debemos tener, un sistema elemental de convivencia que permite hacer la vida razonable en cualquier sociedad moderna que se precie. Es apenas el último punto de una semana que también incluyó algunos otros elementos, como por ejemplo el tarifazo que el gobierno aplicó sobre las muy retrasadas tarifas del transporte y la energía en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Al fin está blanqueando algunas cuentas el gobierno nacional en función de la enorme inflación y de no haber ajustado esas tarifas y de haber generado, por ejemplo, respecto de los cordobeses y de la gente del interior en general, una enorme discriminación. ¿Por qué los porteños y bonaerenses del conurbano debían pagar infinitamente mucho menos que nosotros para viajar en colectivo o en tren? En el caso de ellos, nosotros ni siquiera tren de pasajeros tenemos. ¿Por qué? Simplemente porque ahí parecían estar, o están efectivamente, los votos y el sustento electoral de cualquier gobierno. La verdad es que la realidad se está imponiendo, al parecer al menos en términos parciales respecto de esta cuestión. Otros dos detalles que apenas lo cito. Hace un par de meses atrás, el ministro de Defensa de la Nación, Puricelli, pedía disculpas por haber hecho amarrar a la fragata Libertad en un puerto en Ghana, donde fue incautada. Ahora el gobierno celebra la liberación de la fragata Libertad y su regreso a la Argentina como un gran triunfo político. Si pidieron disculpas hace 2 meses, ¿qué estamos celebrando ahora? ¿Recuperar lo que es propio? ¿Simplemente recuperar lo que es propio? Es bastante poco, como también es bastante poco, 10 años después, aprobar una ley de trata porque un fallo no nos gusta a ningún argentino porque absolvieron a los supuestos criminales que asesinaron a Marita Verón en Tucumán. Puede haber muchas leyes y son bienvenidas para luchar contra la trata de personas, la esclavitud sexual, etcétera. Pero si el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales no se ponen de acuerdo y fijan una política de Estado seria que rompa los lazos entre los proxenetas, las mafias, las policías, los poderes judiciales y los poderes políticos de cada lugar, no habrá ley de trata que valga, lamentablemente. Feliz Navidad para todos, un fuerte abrazo, el mejor deseo que lo pasen fantásticamente la semana que viene. Un abrazo, nos vemos el viernes. Bueno, un abrazo, Sergio, igualmente para vos y para toda tu familia.